Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Después de un tiempo bastante largo en que habíamos medio hecho una pausa en esto de hablar de cosas de Dios, quiero volver a arrimarme hasta la casa, hasta el rancho, hasta el taller de cada uno de ustedes, para compartir unos minutos entre mate y mate de cosas de Dios. Ustedes vieron que la Biblia es un libro muy querido, muy respetado. Nadie creo que lo dejaría tirado, una cosa por el estilo. Pero la Biblia no está solo para venerarla, para tenerla en un hermoso, una estantería, y decir, mire, yo en casa tengo una Biblia, ¿no? La Biblia está para ser leída, es como el pan. El pan está para ser comido, para ser compartido, para ser asimilado, para convertirlo en vida. De lo contrario, por más lindo pan que tengamos en casa, no sirve para nada. Así también, yo me animo un poco, como tengo algo más de tiempo y quizás también un poco la oportunidad de rumiar la palabra de Dios, de leerla, de compartirla después con ustedes en estas charlitas de acá, de este encuentro que solemos tener de cosas de Dios. Les había venido hablando en charlas anteriores de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, y estábamos en este patriarca Jacob. Jacob que había tenido que disparar de su hermano, y no por razones muy limpias que digamos, porque razón su hermano Esaú tenía para estar disgustado con él. Jacob le había trampeado feo. Y hasta parecía como que Dios hubiera estado detrás de esa trampa. Lo que pasa es que Dios mira más ancho y hasta suele, fíjense la barbaridad que voy a decir, hasta suele aprovechar del pecado del hombre para hacer sus planes. No es que Dios quiera el pecado del hombre, pero Dios respeta la libertad del hombre. Lo que es lindo en Dios que hasta del pecado y de las metidas de pata y de las cosas injustas de los hombres, a veces suele sacar sus cosas buenas y hacer cumplir su plan. Por ejemplo, seguro que el Tata en los cielos no quiso que a su hijo lo golpearan, lo condenaran a muerte y todo eso. Eso lo hicieron los hombres, pero Dios, a través de esa obediencia de su Hijo el Señor, nos regaló a todos nosotros la redención. Bueno, estábamos con este patriarca Jacob, que es un personaje bastante especial en la Biblia, para ser sincero. Medio garronero, aprovechador, mentiroso por ciertas veces. Y en su vida tuvo muchas veces que saborear el fruto amargo de esas mismas tretas, de esos mismos métodos que él había usado. Él había engañado a su hermano y después resulta que su suegro, Labán, lo habíamos visto la última vez, también lo trampeó a él, le hizo pasar una mujer por otra. Le hizo trabajar 7 años pensando que iba a ser marido de una mujer y después le cambiaron la bocha en la jugada. Y así el pobre tipo tuvo que trabajar no 7 años, sino 14. Y después, pero un día Jacob decide regresar a la tierra de la promesa, a la tierra de sus padres, a la tierra de Abraham y de Isaac. El capítulo 31 y 32 cuenta cómo Jacob vuelve a engañar a su suegro Labán y una noche rejunta todas sus majadas, sus pertenencias, y con sus 2 esposas que eran Lía y Raquel, y 2 sirvientas que también ejercían de esposa para el caso acá no hay que meter mucho la moralidad nuestra, leamos la Biblia y tomémosla como viene. Una noche se largan desierto adentro buscando la tierra de sus padres. Y cuando su suegro Labán se entera de esta huida, en la que además parece que la familia de Jacob había hecho algunos robos, aprovechando de la disparada para llevarse cosas que no eran de ellos, Labán sale en persecución, arma a su peonada, a su ejército, y sale a perseguirlo. Y lo interesante es que una noche se le aparece Dios a Labán en el camino y le dice, miren, y lo leo directamente, está en el versículo 29
del capítulo 31. Resulta que Dios lo para a Labán y le dice, cuidado con meterte con Jacob y no vayas a hacerle ningún mal. ¿Mm? O sea, Dios mismo dice, bueno, Jacob pudo haber actuado mal, pero ojo, sobre él está mi bendición y sobre él se ha de cumplir un plan. Cuidado con tocarme a Jacob. Y Dios protege aún a este hombre medio tramposo. ¿eh? Y la Biblia lo presenta así, no me toca a mí defenderlo. Pero lo cierto es que Jacob llevaba una bendición encima y que Dios iba a hacer, incluso a través de las malas acciones muchas veces de este patriarca, Dios iba a cumplir su plan. Si son gustosos, hermanos, mañana retomamos un poco a este personaje y vamos a ver que, si bien es cierto que Dios lo protege a Jacob, eso no significa que Dios por ahí no se enfrente en pelea mismo. Mis queridos hermanos y amigos buenas y santas para todos ustedes. Ayer en esto de ir comentando, compartiendo estas cosas de Dios que nos han quedado en este libraco que es la Biblia, les comentaba un suceso de la vida del patriarca Jacob, que era hijo de Isaac y nieto de Abraham, sobre quien había descendido la bendición de Dios, y ver cómo Jacob no siempre tuvo acciones imitables, ni mucho menos laudables o de que haya que defender. La Biblia las trae así como son, y cómo se había ido ensartando en muchas dificultades, justamente por las tretas humanas, porque el actuar de Dios, mis queridos hermanos, cuando pasa por el hombre, siempre se mezcla un poco con el barro que nosotros somos. No hay ninguna institución, ni siquiera la iglesia, que no se embarre en este camino. Lo único santo es lo que viene de Dios. Lo que ponemos nosotros de nuestra parte tiene mucho que desear. Y eso sucedió con el patriarca Jacob y la Biblia lo dice también. Y Dios, cuando Jacob volvía de la tierra de su suegro, Labán, y ya estaba por entrar en la tierra de la promesa, es decir, en tierra santa, al cruzar un río, resulta que mandó sus majadas por delante, sus señoras con los chicos y todo, y él se quedó de este lado del río, de un río que se llamaba Yabok. Y ahí cuando estaba por cruzar el río resulta que hay algo medio misterioso. Cuenta la Biblia que se trenzaron en lucha Jacob con el ángel de Dios. Quizás en la Biblia, cuando se dice ángel de Dios, sea una manera respetuosa de no nombrar a Dios mismo, pero claritamente pareciera como que Jacob tuvo que enfrentarse en una lucha con el mismo Dios. Como si Dios quisiera ponerlo a prueba en una pelea personal, en una trenzada personal a este patriarca Jacob, para ver si éste era capaz de seguir adelante en su camino o cuando se encontraba con las dificultades reculaba. Y dice que estuvieron peleando en una agarrada fenomenal Jacob y el ángel de Dios a la orilla de ese río. Y parece que en un determinado momento Jacob llevaba las de ganar. Y entonces Dios tuvo que herirlo a Jacob para que Jacob lo soltara. Cosas que si uno las lee así medio desprevenido, uno se dice, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Es que uno puede pelearse con Dios? ¿Dios puede descender hasta ese nivel de agarrarse a trompadas, a tirones con alguien? Miren, yo creo que a Dios no le ofende tanto el que nos peleemos con Él, cuanto el que lo tratemos con indiferencia. De allí que muchas veces, cuando en nuestro camino se nos ofrece una dificultad, un dolor, una circunstancia, yo diría de esas que pareciera como que cortan nuestro camino, que impiden nuestro destino, yo creo que Dios no se ofende cuando nos enfrentamos con Él y luchamos con Dios. Porque si luchamos con Dios es porque lo tomamos en serio. Lo que creo que a Dios lo ofende es cuando pretendemos ignorarlo, hacerlos a un lado, cuando no lo tomamos en cuenta. Yo creo que a Dios le duele mucho más nuestra indiferencia que no nuestra lucha con Él. Y muchos de los santos, cuando nos cuentan su vida,
hablan de esa lucha en la noche con Dios. Y diría que casi cada uno de nosotros en algún momento de la vida puede ser que lo lleguemos a sentir a Dios como nuestro opositor, como aquel que nos cierra el paso, como aquel que quiere impedirnos seguir nuestro camino en la vida. Y a lo mejor sea que justamente Dios quiere darnos el sentido de nuestra vida, porque en esa lucha de Jacob con Dios esa tarde, ese anochecer, desde el anochecer hasta la madrugada, cuando termina la lucha, el ángel de Dios le dice: hasta ahora te llamabas Jacob, desde ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Creo que Dios no es un Dios merengue, no es un Dios de caramelo, es un Dios fuerte, un Dios exigente, y tiene derecho en ciertos momentos de nuestra vida a hacernos sentir toda su fuerza, hacernos sentir que dependemos de Él, que Él está tan interesado como nosotros en nuestro camino y que la lucha será necesaria. Si decidimos seguir un proyecto en nuestra vida, y ese es el proyecto de Dios, seguro que nos vamos a topar con cosas que nos quieren cerrar el camino. Y a veces nos va a parecer que esas realidades que cierran nuestro camino son obras del mismo Dios. Hay un lindo refrán que dice: cuando Dios borra, señal que quiere escribir. Y en la vida de Jacob había muchas cosas que borrar. Tanto la Biblia dice que a partir de ese momento, Jacob sufrió de una renguera. Jacob quedó como marcado de esa lucha. A partir de ahí, Jacob le tocó arrastrar una pata, diríamos nosotros en criollo, le tocó arrastrar un ala quebrada, una pata quebrada por toda la vida. Un signo, una marca de su lucha con Dios, pero también de la victoria del proyecto de Dios, de la victoria del destino de Jacob sobre la vida. Creo que Dios en algún momento nos puede interceptar el camino y ahí quizás en nuestra lucha con Dios aprenderemos, heridos tal vez por algo en nuestra vida, lo que es la voluntad y el misterio de Dios en nuestra vida. Mañana vamos a hablar de un hijo de Jacob que se llama José, pero eso será mañana si son gustosos y con la gracia de Dios. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes en este encuentro entre mate y mate compartiendo cosas de Dios. Esta semana y todita la que viene, la vamos a dedicar a un personaje de la Biblia que es muy lindo, muy valioso. Les diría que para mí es uno de los más simpáticos y quizás de los que me dejan una enseñanza más linda. Se trata de José, uno de los 12 hijos que tuvo el patriarca Jacob. La historia de José, si son gustosos, la tienen en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, desde el capítulo 37 al capítulo 50. Así que si tienen una Biblia a mano, lindo fuera que en estos días le echaran una lectura atenta, en familia sería todavía mejor, desde el capítulo 37 al 50. José era uno de los hijos menores que tuvo Jacob, hijo de una de las señoras que tuvo Jacob que se llamaba Raquel. Quizás porque nació siendo ya medio viejo Jacob, y además era hijo de la mujer que él más quiso, que era Raquel. Recuerden que el patriarca Jacob tuvo 4 señoras, y no una tras otra, sino en forma simultánea. Ustedes me dirán: che, pero ¿y eso cómo se compagina con la ley de Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento parece que la cosa era así. No me toca a mí ni cambiarla ni decir que sea diferente, pero en el Antiguo Testamento no, parecía como que Dios no prohibía tener varias señoras simultáneamente. Ustedes me dirán: y bueno, ¿y si Dios lo permitía en el Antiguo Testamento y ahora por qué no? Bueno, eso se lo preguntaron también a Jesús en un momento. Y Jesús dije: mire, eso Moisés, es decir, la ley, se los permitió por la dureza de su corazón, pero al principio las cosas no fueron así. Al principio Dios creó un hombre y una mujer, como lo hemos visto en las primeras charlitas de estos encuentros. Pero no me voy a meter demasiado en eso ahora porque Cristo, cuando vino, quiso reponer las cosas en su lugar y volver a plantearnos cuál era el proyecto de Tata Dios. Y el proyecto de Tata Dios, según él mismo dijo, en el principio las cosas no fueron, así como la dureza del corazón de los hombres las fue haciendo. Y quizás en este mismo momento la dureza del corazón de los hombres hace que
que el proyecto de Dios muchas veces se nuble. Bueno, volviendo a nuestro José, era el hijo de la mujer que Jacob más quería, que era Raquel. Y resulta que cuando nace el hermanito de José, llamado Benjamín, la mamá murió en el parto, en el camino muy cerquita del pueblo de Israel que actualmente se llama Belén y donde muchos años después iba a nacer Jesús del seno de la Virgen María en la noche de Navidad. Claro, usted imagínense a José, muy querido por su padre, pero podado desde pequeño por un dolor muy grande que fue la muerte de su madre. Dios lo había enriquecido con muchos dones. José va a ser un tipo macanudo, un tipo brillante, inteligente, soñador. Yo diría que la especificidad de José va a ser que era un hombre que tenía una gran fe en que su vida tenía un sentido. ¿Mm? En que su vida tenía un sentido. Y eso es muy lindo. Mire, cuando alguien tiene la profunda certeza de que su vida tiene un sentido, pueden pasarle muchas cosas en la vida. ¿Mm? Pero, pero siempre va a salir adelante. Hay un hermoso verso de Martín Fierro que dice: quien recibe beneficios jamás los debe olvidar, que al que tiene que rodar en su vida trabajosa, a veces le pasan cosas que son duras de pelar. Pero cuando uno es consciente de los beneficios que ha recibido de Dios, de su inteligencia, de su simpatía, de su fortaleza física y sobre todo de esa capacidad de soñar por dentro, de esa capacidad de tener ideales, entonces difícil que la vida lo tumbe, aunque pueden tocarle cosas muy bravas. Y vamos a ver en la historia de este patriarca José de Egipto, José de Israel, que después va a terminar en Egipto, que le tocaron cosas muy bravas, y de entrada nomás. De entrada le tocó ser el menor de una familia de hermanos bastante entreverada y de mucho pelaje, diríamos, diferente, y no todos demasiado santos, más vale que no que no que sí. De chiquito nomás se le muere su mamá, lo que no deja de ser una poda bien brava en la vida. Y sin embargo, José se sintió muy amado también. Quizás, quizás sea el amor lo que en nuestra vida nos capacita para creer en nuestro misterio. Puede ser que Dios, a uno de los que me están oyendo, o a cualquiera de ustedes, de chico lo haya podado, quitándole el padre o la madre, llevándosela para el otro reino, para el de arriba. Y puede ser que esa poda haya sido bien dolorosa en la vida. Pero qué lindo, si junto con esa poda ha recibido también mucho amor en su vida, mucho amor de los suyos, de sus abuelos, de su padre, de su madre vivos, de sus hermanos. Y José tuvo esa suerte en su vida. Tuvo la suerte de sentirse profundamente amado. No solo profundamente amado, sino preferido. Cosa que, siendo una cosa muy hermosa, puede también tener sus dificultades, porque a veces puede suceder que el hecho de sentirse demasiado amado a uno lo hace medio blandito, lo hace medio caprichoso, lo hace medio malcriado. José se sintió amado, pero no malcriado. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de estos días, si son gustosos, y mañana me vuelven a convidar así entre mate y mate para que nos encontremos en esto de las cosas de Dios. Con la bendición de Dios será entonces hasta mañana. Queridos hermanos, buenas y santas para todos ustedes en esta ronda. Les venía diciendo que el patriarca José, hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto del patriarca Abraham, había sido alguien que tenía una cualidad muy linda, era un soñador. Y cuando digo soñador, no digo un tipo evadido, un tipo despistado, un tipo que está en la luna, sino cuando digo un soñador, digo un tipo que tiene por dentro la certeza, la seguridad de que su vida tiene un sentido, de que hay un mañana. Y lo lindo del soñador es que nunca guarda rencor a su pasado, porque cree en su futuro. Y eso le permite ser fiel, honestamente fiel al presente. Mire, si pudiera con ustedes así entre mate y mate hoy compartir algo y decirle, olvídense de todo lo que digo y quédense con esto nomás, lo resumiría en esta frase.
El hombre que cree en su futuro, que tiene la certeza de que su vida tiene un sentido, de que existe un mañana, de que adelante está lo mejor para vivir, de que vale la pena vivir, es un hombre que, pase lo que le pase en su vida, nunca guardará rencor a su pasado y sobre todo será capaz de ser leal al presente. El hombre que cree en su futuro nunca guarda rencor al pasado y tiene la capacidad de ser leal, de ser honesto, de vivir con intensidad el presente. Y esta fe en el futuro, en el patriarca José, se le expresaba en forma de sueños. Un día resulta que seguramente que habrá estado cosechando cebada en el campo, bueno, habrá hecho sus gavillas, una cosa por el estilo, había reunido su gavilla, la había apilado, y sus hermanos también que cosechaban habían hecho sus gavillas, qué sé yo. A lo mejor con la cabeza medio recalentada por el solazo al día o lo que fuera, no sé, a la noche soñó. Y soñó una cosa muy interesante, que la gavilla de él estaba en el centro de las otras gavillas, su manojo de trigo estaba en el centro, rodeado por los manojos del trigo de todos los manojos de los hermanos, y que el manojo de él se mantenía erguido derecho y los manojos de sus hermanos se inclinaban y le hacían reverencia, para atrás y para adelante y para atrás, reverencia a su manojo. Y como una característica del soñador, del que cree en su futuro ser un poco ingenuo, a la mañana cuando se despertó y estaban medio mateando juntos, ahí todos los hermanos, le dice, ¿saben lo que soñé anoche? Mira, soñé que mi gavilla, mi trigo, estaba erguido derecho y el trigo, los manojos de ustedes, me hacían reverencia, se inclinaban. Los hermanos lo miraron medio feo, ¿no? Además los hermanos eran bien envidiosos, mala espina tenían, le habían tomado idea. Quizás porque lo prefería el padre, o quizás porque intuían que había algún misterio de Dios adentro, le habían tomado idea, y le tomaron muy a mal aquel sueño. Y lo que es peor, José ni se dio cuenta, parece. A la noche siguiente va y vuelve a soñar, cosa que en aquel tiempo soñar 2 veces algo parecido era cosa de tomar en serio. Resulta que sueña que él tenía una estrella. José creía que su vida tenía una estrella. Y a la noche siente que su estrella ocupa el centro del cielo y las estrellas de los hermanos lo rodean, el sol y la luna también, y comienzan a hacerle guiñaditas y caíditas de ojo y a venerarlo. Y a la mañana cuando se despierta y están de vuelta mateando, no va y vuelve a contar el sueño este bueno de José. Y le dice, ¿saben que mi estrella brillaba en el centro y las estrellas de todos ustedes estaban alrededor, junto con el sol y la luna, que vendrían a ser los astros de papá y mamá? Y me estaban haciendo reverencia, así que yo un día voy a ser el centro de la familia y voy a ser lo más importante. Bueno, ¿para qué? Ay sí, le tomaron una idea. Se llenaron de bronca y de envidia a los hermanos. Lo peor es que estaba el papá presente también, y hasta el papá medio se quedó pensativo y le pegó un repunte. Y le dice, así que hasta yo y tu madre y todos tus hermanos nos vamos a inclinar delante tuyo. Vas a llegar a ser el centro de todo. Déjate sonciar, querido. No andes diciendo disparate. Y el pobre José dice, bueno, disculpe, pero es lo que yo soñé. El papá se quedó pensativo y los hermanos mascando rabia. Y veremos que este mascar rabia de los hermanos le va a traer al pobre José algo muy serio, algo muy duro y bien medio prontito nomás. Pero de eso, si son gustosos, mañana viernes se los voy a contar. Será con la bendición de Dios y hasta mañana si nos volvemos a encontrar. Queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes en esta ronda entre mate y mate, compartiendo cosas de Dios, de esas que nos quedaron en la Biblia. Les venía contando los sucesos, los acontecimientos, lo que la Biblia nos narra de la historia de este patriarca José, hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham, hombres de Dios, con sus macanas también ellos, pero hombres que cumplieron en su vida el misterio de Dios, y eso es llegar a ser santo. Quizás no tanto el haber hecho todas las cosas bien, sino el haber andado por el camino del bien, que es el camino de Dios, porque el único que nos hace santo es Dios. A veces vale más en la vida andar a los tropezones por el buen camino, que andar muy elegante y limpito, pero por mal camino. Porque eso es lo feo, errar el camino.
Eso es lo que nos hace perder en la vida, ¿eh? No tanto el tropezar o tener caídas, pero en el buen camino. Y este José, como yo les decía, ayer les venía comentando, resulta que por sus sueños y por su preferencia que le había tenido el padre, los hermanos le tenían una bronca fenomenal. Una bronca que ya no le podían dirigir la palabra de una manera correcta. Y Papior, el padre, parece que lo seguía protegiendo medio. Este misterio de amor y de odio en la vida de José podría haberle estropeado la vida a José si no hubiera sido un soñador, es decir, si no hubiera sido un hombre de profunda fe en que su vida tenía un sentido, que Dios lo había traído a este mundo para algo. Era un hombre con esperanza, diríamos, ¿no? Por eso era un hombre incapaz de guardar rencor al pasado, porque creía en el futuro y además podía ser fiel al presente. Bueno, resulta que los hermanos se habían salido lejos a pastorear las tropillas, las majadas, las tropas de animales. Y Jacob, el papá, lo llama a José y le dice, mira, hace rato que no tengo noticia de los muchachos, ¿por qué no vas a ver dónde están? Fíjate qué tal les va. Y me noticias, me venís y me traes las cosas. José podría haber dicho, no, mirá, yo no voy, a mí no me quieren, qué sé yo, manda a otro, mirá, yo no tengo ganas. No, no, no. José se fue nomás. Se fue, se puso, caló un poncho de listado de colores que tenía, que le había regalado el papá como signo de preferencia, y rumbió. Resulta que cuando fue al lugar no encontró a los hermanos porque se habían ido más lejos, y entonces, bueno, se fue para encontrarlo. Y los hermanos cuando lo vieron de lejos dijeron, ah, ahora sí. Lo vieron de lejos y juntaron rabia y dijeron, allá viene el soñador, allá viene el que dice que va a ser el centro de la familia, lo vamos a eliminar y punto. Pero un hermano dice, no, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Dice, más vale, lo tiramos a un pozo, un pozo que no tenía agua, una especie de aljibe viejo que había por ahí, lo tiramos ahí, lo tapamos y manchamos su poncho con sangre de un chivito y se lo mandamos al viejo diciéndole que alguna fiera lo devoró. Y lo ponemos en la lista de los desaparecidos y que se arregle. Porque vieron, a veces uno tiene medio miedo de manchar sus manos con sangre, pero puede que eso no le impida matarlo de otra manera, quitándole la fama, hundiéndolo, poniéndolo en el desprecio. Ninguno de nosotros se sentiría para nada llevado a manchar sus manos con sangre, pero ¿cuántas veces manchamos nuestra vida con otras cosas? Bueno, lo agarraron a José, le sacaron el poncho, ahí nomás sin decirle nada lo desnudaron, lo tiraron a un pozo, lo taparon y punto. Agarraron el poncho, mataron un cabrito, lo mancharon con sangre, medio lo rompieron y se lo mandaron a Jacob, al viejo, que tantas veces había engañado a otro, diciéndole, miren, hemos encontrado este poncho, yo no sé si el del muchacho José, lo hemos encontrado así, y el papá dijo, seguro que una fiera, algún león, me lo agarró por el camino y me lo despedazó. Y ahí sí, al pobre Jacob le agarró una angustia, un dolor, que lo va a llevar por toda la vida. Digo por toda la vida porque al final de esta historia, todavía Jacob, y eso lo adelanto un poco, va a tener la gracia de verlo vivo a José. Pero él, desde ese momento, va a creer que José está muerto. Pero José no estaba muerto, estaba desnudo en el fondo de un pozo. Resulta bien y sucede que una caravana de madianitas, de ismaelitas, así de estos que hacían de comerciantes en aquel lugar, pasó medio por ahí cerca, y los hermanos dijeron, ¿y qué ganamos con matarlo a José? Vamos a venderlo como esclavo. Vender a un hermano como esclavo. ¿Sí? Así como suena. Lean el capítulo 37 y verán que esto aparece así. Es duro decirlo, pero así fue. Lo sacaron del pozo, lo vendieron por 30 monedas de plata, es decir, por 30 jornales, y el pobre José, cargado en un camello, tuvo que rumbear para tierra extraña, para Egipto, para una tierra y una lengua que él no conocía. Uno podría decir, José desde ese momento va a guardar una gran amargura, un gran odio contra sus hermanos en su corazón, no les va a poder perdonar nunca lo que le hicieron. No, fíjense que no. José era un hombre que creía profundamente en su futuro. Bueno, a lo mejor no entendió nada, por supuesto, en el momento que lo vivió. Pero una cosa era cierto, que José, donde estuviera, trataría de vivir bien en serio lo que le tocara. Vendido ahora como esclavo, resulta que el juez lo compró
un magnate de Egipto que se llamaba de nombre Putifar. No es un nombre muy elegante para nosotros, pero ¿qué iba a hacerle? Era el nombre que tenía. Lo compró don Putifar y resulta que José va a empezar a vivir en la casa de este hombre y vivir bien en serio, sin amargura. Quizás trabajaba chiflando. Lo cierto es que este Putifar le tomó un gran cariño. Pero de todo lo que venga para el futuro, la próxima semana, si son gustosos, se los voy a ir contando. Lo cierto es que José, muchachito joven, recién terminado de emplumar, le toca vivir la brutal experiencia de ser traicionado por los hermanos, ser vendido como esclavo, tener que dejar su tierra, su familia, su tata sin poder despedirse, para convertirse en esclavo en tierra extraña. Pero será incapaz de guardar rencor al pasado porque tiene fe en el futuro y va a vivir con mucha lealtad el presente. Será hasta la semana que viene, si son gustosos, con la bendición y la gracia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Que Dios les permita comenzar, o nos permita comenzar esta semana con su gracia y su bendición. En esto de andar comentando, compartiendo lo que uno rumia en la palabra de Dios, estábamos viendo la figura de ese patriarca llamado José, no San José, el esposo de la Virgen María, sino alguien que mucho antes que él había llevado ese mismo nombre y que nosotros lo conocemos por José de Egipto. Era hijo de Jacob, como les venía diciendo, que a su vez era hijo de Isaac y de Abraham. Por lo tanto, un bisnieto de Abraham. Este José, por envidia de los hermanos, vimos como fue vendido, llevado a Egipto, o sea, desnudado de su ropa, tuvo que dejar su tierra, su familia, su gente, su lengua, su pueblo, un desterrado más. Y fue comprado como esclavo por un señor llamado Putifar allá en Egipto. Bueno, habíamos dicho que José podía haber quedado con un profundo rencor y a partir de ese rencor haber anulado su vida. Pero José tenía fe en el futuro. Sentía que había una estrella que alumbraba su vida, que su vida tenía un sentido. Y entonces dijo, no ganamos nada con guardar rencor al pasado, lo importante es vivir bien el presente para prepararnos para el futuro. Y empezó a ser un joven con todas las de la ley. Hasta tal punto que la Biblia misma dice que Dios bendecía todo aquello en lo que José trabajaba. Bueno, imagínese, el patrón de él empezó a tomarle cariño, confianza, empezó a delegarle cada vez más responsabilidad y al final ya prácticamente no se ocupaba más de ninguno de los asuntos de la casa porque este muchacho realmente 10 puntos, andaba en todo. Trabajador, responsable, organizador, bueno. Pero yo no sé lo que pasaba entre don Putifar y su señora, que la Biblia por prudencia no dice cómo se llamaba. A lo mejor las cosas no andaban bien, qué sé yo. La cuestión es que la señora de don Putifar empezó a echarle el ojo al muchacho este. Sí, disculpen que les hable así, pero la cosa es más peor como sucedió que lo que yo le cuento. Y me lo anduvo medio queriendo engatusar y conquistar a José, pero José dijo no. José no era de los que comercializaba sus sueños. No es del que necesitaba vivir una vida a escondidas, paralela, al lado, una vida trampeándole a la vida. No, las cosas claras y el chocolate espeso. Él sabía perfectamente que esta señora era esposa de su patrón. Demasiado confianza le tenía el patrón al dejarle en sus manos todo lo que tenía, como para que él todavía le hiciera la barrabasada y acostarse con su señora. Y la señora era medio insistente, parece que la pobre mujer andaba medio en las malas. Y José le dijo que no, hasta que un día me lo agarró del poncho y de la ropa, y José prefirió dejarle el poncho en las manos y rajar. En ciertas ocasiones es preferible la huida, para no caer de sonso. Y la mujer le tomó tanta bronca que le armó toda una escena. Y lo denunció
armó un escándalo con toda la gente de la casa diciendo que había venido, que la había querido violar, que la había querido qué sé yo, y que se habían desnudado delante de ella y que la prueba era que ella tenía la ropa ahí y se quedó llorando cuando vino el patrón, o sea, su esposo, le armó toda una escena, acusándolo a José de aquello mismo que José nunca había querido hacer con ella. Pero así es la vida. Cuando alguien está despechado, es capaz de acusarlo a uno de aquello mismo a lo cual lo estaba incitando antes. La Biblia es muy dura en este relato del capítulo 39, pero así es nomás. La cuestión es que el pobre José, sin tener nada que ver, de vuelta siente como su vida se derrumba, se rompe y termina en la cárcel. Así como suena, ¿sí? Termina en la cárcel. ¿Por culpa de qué? Nada más que por culpa de haber sido honesto, profundamente honesto. Por no haber querido hacer algo, se lo acusa justamente de eso algo por aquella misma persona que lo había querido incitar a hacer eso. Y José termina en la cárcel. La verdad es que es probable que el marido no le haya creído demasiado a la mujer, porque en aquel tiempo una falta de ese tipo le hubiera costado la vida a José. Pero a lo mejor el señor Putifar conocía el buey con el que estaba arando y dejó las cosas ahí. El pobre José terminó en la cárcel. Sin tener nada que ver en el asunto, de vuelta siente como su vida se rompe. Uno podría decir, podría haberse quedado con un profundo rencor por lo que había pasado. No. José era un hombre incapaz de guardar rencor al pasado, porque creía en su futuro, y por eso se decidió a vivir bien su presente. ¿Cómo vivir un presente en la cárcel? Eso se los cuento mañana si son gustosos y con la gracia de Dios.